Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con una nueva reseña de cómic. En esta ocasión tenemos a Lobezno o Wolverine, enemigo del Estado, guionizado por el archiconocido Mark Millar y dibujado por el mítico John Romita Jr., con tinta de Klaus Johnson y el color pues es de Paul Mounts. En esta ocasión tenemos esta edición Must Have que recopila los números del 20 al 32 del volumen 3 del personaje. Hasta el número 31 abarca el arco que nos ocupa, el de enemigo del Estado y agente de S.H.I.E.L.D., y ya el número 32 es un número especial que no tiene nada que ver con la historia, pero que como está guionizado también por Millar, pues te lo meten en el tomo. Ese último número está dibujado y entintado por Cary Andrews y el color es cosa de José Villarrubia. Ya sabéis que normalmente los Must Have están reeditando material ya salido en los antiguos Marvel Deluxe. En este caso serían 2 tomos con los 2 arcos, por un lado el enemigo del Estado con esos 6 números y luego el de agente de S.H.I.E.L.D. con los últimos 6 números. Aunque en ese caso este número especial final del prisionero número 0, el número 32 que os comentaba, no viene incluido en los Marvel Deluxe como si viene en este Must Have. Abrimos el cómic y nos enfrentamos a una historia en la que creo que es más interesante la premisa que la ejecución. Yo este cómic lo leí hace años y tengo que decir que me encantó, recuerdo fliparlo muy fuerte. Y ahora no sé si es porque cada día aguanto menos a Millar, porque lo he leído en un momento que no tocaba, o yo qué sé, pero no me ha gustado tanto. La premisa de la historia, pues nos ubica en una pareja japonesa, ¿vale? El marido es chofer de un rico y van a secuestrar al hijo del rico, y se confunden y secuestran al hijo del chofer. Claro, pues ahí no van a pagar un rescate muy desorbitado por el hijo de un don nadie. Así que como ese tío pues conoce a Lobezno, ¿vale? Pues le pide ayuda. Entonces luego pues todo esto resulta ser una trampa y no sé qué cosa enrevesada típica de plan imposible del malo de turno. Pero bueno, el caso es que Lobezno cae en la trampa y es derrotado por este nuevo enemigo, el Gorgón. Este tío es inmatable, ¿vale? Es un super ninja, súper fuerte, súper resistente, puede leer mentes y además te petrifica con la mirada. Aparte es un combatiente, bueno, es el paquete básico más algunos pluses. Por si fuera poco, ahora está dirigiendo una alianza entre la Mano e Hydra y una alianza también de la Luz del Alba Blanca, algo así, una asociación de mutantes súper chunga también. Pues tras vencer a Lobezno, lo matan a Lobezno y lo resucitan y le lavan el cerebro para utilizarlo como arma contra S.H.I.E.L.D., el gobierno, etcétera, etcétera. Ir haciendo ataques sistemáticos para ir robando datos y luego pues así hacer una especie de ataque a gran escala, teniendo en su poder al arma más poderosa del mundo como es Lobezno. Y claro, os cuento esta premisa y suena increíble, ¿no? Tal y como te adelantan en la introducción del tomo, es un que viene el lobo de manual. Y sí, durante los 6 primeros números veremos un mundo asustado porque Lobezno va a por ellos. S.H.I.E.L.D. empieza incluso a ponerle guardaespaldas a los superhéroes porque Lobezno los está cazando. Y luego Hydra pues los resucita y los controla. Tiene muchas estrellas invitadas, como Nick Fury, Elektra, que tiene bastante peso y la verdad que está bastante guay. No es lo mejor que vayáis a leer de Elektra, ni mucho menos, pero sí que esos combates con Lobezno, un poquito ese rollo de espías, para recuperar un poquito el personaje, ir dándole peso y sobre todo para ubicarla un poquito en por qué luego tomará tanta importancia, incluso a futuras sagas como la Invasión Secreta y todo esto, pues un poquito viene también de esta parte de la historia. Es un cómic muy disfrutón, muy frenético y que explora conceptos muy interesantes. Es casi más un what if de qué pasaría si Lobezno caza al universo Marvel, al comienzo al menos, en esos 6 primeros números de enemigo del Estado. De hecho, Millar cuenta que se quedó con las ganas de que esto fuera así y por eso finalmente hizo el viejo Logan, porque bueno, ya lo lleva al extremo, ¿no? Lo que es Lobezno cazando superhéroes. Y siguiendo esta línea de los Marvel Knights casi, no se termina de ubicar en un Marvel Knights Lobezno, pero sí que tiene un poquito esa estela, igual que pasó con el Daredevil, ¿no? A finales de los 90, principios del 2000, el Spider-Man que ya vimos aquí en el canal incluso, y pues también este Lobezno, ¿no? Es confuso establecerlo en la cronología, ¿vale? Astonishing X-Men, la increíble Patrulla X, pues ya hablamos que está dentro y está fuera de la continuidad. Aquí así lo quiso su guionista, Joss Whedon, y aquí pues un poquito igual, ¿vale? Por ejemplo, hay un momento en el que Kitty habla de la muerte de Coloso, está frente a un altar, por lo que claramente esto va antes de Astonishing X-Men, pero por otro lado se habla de la escuela de Xavier de nuevo, que ya está restaurada y en funcionamiento, que eso va después de lo que pasa en Astonishing, o al menos es
paralelo a los sucesos de Astonishing, o incluso te habla de los nuevos Vengadores, que eso va también después. La realidad es que Astonishing, pues por ejemplo, ¿no?, por ubicarnos en un faro, se publica el número 1 en julio del 2004 y luego ya es una serie mensual, aunque luego fue teniendo problemas de publicación y no consiguió hacer la mensualidad, pero bueno, pongamos que es una tirada mensual. Y esto de Lobezno pues empieza en diciembre del 2004. Entonces, claro, es una cosa de que el número 1 va antes, este va después, pero va antes que el número 3 de la colección, por ejemplo, o que el número 4, ¿no? Digo 3 por decir un número. Pero claro, estos son tomos y no podemos afinar tanto como si lo estuviéramos leyendo en grapa. Aunque tampoco lo recomendaría, ¿vale? Porque al final son historias distintas y te carga la propia narrativa de la historia. La cronología está guay, pero no a cualquier precio. Así que, pues, he decidido poner este tomo en este puesto de la cronología porque va después de los X-Men, va después de Desunidos, ya están reunidos los nuevos Vengadores, pero también va antes de Dinastía de M. Y como aparece Nick Fury, S.H.I.E.L.D. tiene bastante peso, por lo que pasa aquí, Logan le debe un favor a Nick Fury y tal, pues un poquito como antesala a la Secret War, a la guerra secreta de Nick Fury, creo que puede funcionar bien. Aunque ya digo que tiene ciertas disrupciones en el canon y lo que pasa aquí es demasiado hardcore, yo creo, como para que nadie le haga mención a futuro, ¿vale? Como que Lobezno de repente empieza a cazar superhéroes y esté todo el mundo asustadísimo, pues que luego en los Vengadores o en los X-Men no le hagan ni siquiera una mención a eso. Es un poco extraño, ¿no? Raro. Pero, bueno, es lo que digo, es serie propia del personaje, los acontecimientos se pueden ver un poquito reflejados en las sagas principales y demás, pero no deja de ser la saga principal del personaje. Entonces, este tipo de cosas, de que son canon, pero no tienen tanto peso como pudiera parecer, porque ante algo de tal magnitud, pues es algo que vamos a ver con bastante frecuencia en lo que es hacer una cronología de cómic y tal. Pero bueno, como es un cómic muy emblemático del personaje, además también tiene ciertos guiñitos a cosas que aparecerán en el futuro y tal, pues por comentarlo y por meter algo de Lobezno también en esta cronología, pues lo metemos aquí. Como decía, es un buen cómic, pero en lo particular tampoco me ha terminado de encantar esta vez. ¿Por qué? Quizá porque yo ya iba un poquito con cierta expectativa, porque en su momento lo leí, me gustó mucho, tiene muchísima fama y el momento de volver a tocar leérmelo era un poquito como con ciertas ganas, ¿no? A lo mejor eso me ha traicionado la expectativa, a lo mejor es que Millar pues tiene buenas ideas, pero su forma de contar las historias a mí en lo personal no me gusta nada. O porque Romita Jr. tampoco es santo de mi devoción y siendo un cómic principalmente de acción, para mí desluce un poquito en ese sentido. No lo sé, me llamaréis hereje seguramente, pero bueno, vamos a empezar por analizar un poquito, comentar el dibujo de Romita. A mí este señor, en lo personal, solo me gusta en Spider-Man. Tampoco es que me chifle, pero ahí por lo menos te lo acepto, te lo compro. De hecho, el cómic empieza bastante bien. Vamos a ver un poquito aquí por atrás, de una manera bastante interesante. Bueno, con la típica lluvia. Mete muchísima lluvia, que eso es lo que le gusta a él. Personajes que sean gárgolas, apoyadas como arrodilladas mientras les caen, yo que sé, océanos de lluvia por encima. Mete muchísimo ese recurso, ya sabéis la típica imagen del Spider-Man así apoyado, o de Daredevil, o de aquí del propio Lobezno, que mete este recurso pues como 3 o 4 veces mínimo, y solo de Lobezno lo hace como 3 o 4 veces, pero además también lo hace Electra, lo hace con otros personajes. O sea, que es un señor que se recicla muchísimo a sí mismo y se auto-homenajea demasiado, en mi opinión. Incluso con ciertas posturas en los combates y tal, pero bueno, no nos adelantamos. Al principio tenemos estas páginas que están bastante bien, ¿vale? Juega un poquito con la horizontalidad aquí de las viñetas, la diagramación general de la página, pero luego disrumpe, ¿no?, con esas líneas verticales para la lluvia, junto con las líneas cinéticas y demás. Incluso ya nos metemos en combate y las mete en horizontal, rompiendo, y crea unos juegos, unos dinamismos bastante guays, la verdad, bastante bien, porque crea unas texturas, crea una riqueza visual en la viñeta y en la escena, que está muy bien. Pero luego este tipo de riqueza se va perdiendo y cuanto más avanzas en el cómic, mirad, esto por ejemplo está muy bien, te guste más o te guste menos Romita. A nivel de narración de cómo narra este señor, yo no le puedo poner nada, es un tipo que sabe contar muy bien las historias. Pero es eso, luego a medida que avanzas en el cómic, este tipo de riqueza se va perdiendo. No sé si por cuestiones de tiempo o qué, creo que donde más se resiente este cómic es en el apartado artístico. No es su cómic más brillante, ni tampoco es el peor que veremos, la verdad, tiene otros cómics en los que desluce bastante más, como por ejemplo en World War Hulk, ¿vale?, la Guerra Mundial de Hulk, que creo que ese dibujo no está al nivel de lo que el cómic necesita, siendo un cómic de acción
pues necesita un dinamismo, unos dibujantes más espectaculares que sepan jugar más con la anatomía, con situaciones distintas. Romita juega con personajes mucho más toscos, ¿vale? Con posturas muy establecidas. Esta postura se la hemos visto a Spider-Man 200 millones de veces en este mismo tipo de plano y de encuadre. Como que no le sabe explotar la particularidad al personaje ni hacerlo único en sus movimientos, pero eso lo comento un poquito más adelante. Pero es un poquito eso. Quiero encontrar alguna página en la que veis páginas así. Tiene personajes muy toscos, tiene soluciones son personajes muy geométricos, ¿vale? Son personajes muy mazacote. Se nota perfectamente los brazos, las piernas cilíndricos, que tienen muy poco detalle, personajes que se confunden por la escasez de detalles. O sea, si os fijáis, incluso estos dos, Estrella del Norte y Electra, tienen una apariencia más o menos parecida. Si les quitáis el traje y tal, la forma de estructurar la cabeza, la nariz es igual, la forma de presentar la boca. Fijaos esto, ¿vale? Esto es como un señor Laro y ha hecho ahí pues como una especie de cilindro que parece la bala, no recuerdo el nombre del personaje este de Super Mario, que es como una bala que se mueve por el aire, ¿no? Pues eso, personajes, fijad esto, que no es en sí propiamente malo, es lo que digo, no es que la sencillez sea negativa. Pero todo es tan geométrico, todo es tan sencillo. Quiero encontrar un golpe en concreto. Bueno, esto sí que está guay, ¿vale? Por ejemplo, luego lo comento un poquito más en detalle, pero también tiene homenajes a Arma X y demás, entre otras cosas. Pero lo que quiero encontrar es un momento... Mira, lo de la gárgola de agua, esto ocurre varias veces en el propio cómic y en cada cómic de John Romita que vais a leer, seguramente lo veréis 200 veces más, el señor mirando al horizonte triste. Este era justamente el puñetazo que yo quería describir. Este es un señor, un masilla, yo qué sé, y aquí pues tiene este brazo. Esto es claramente un cilindro así para adelante, ¿vale? Con muy poquito detalle, muy poquitos matices. Y el problema es que te digo, bueno, mira, esto es muy sencillo, pero es un masilla, da igual, tampoco le vas a poner muchísimo más detalle. Pero el problema es que esto igual te lo hace con cualquier personaje, aunque sea mucho más relevante en la trama. Entonces, claro, a mí ahí me pierde. Es que si habéis leído World War Hulk, lo pintas de verde y así tal cual te hace Hulk dándole un puñetazo al personaje que toque, porque además las caras hinchadas pues las maneja bastante bien este señor, eso sí es verdad. Y de personajes a los que le han dado una paliza los sabe manejar bastante guay, magulladuras y tal, que eso tengo que reconocer que sí que está bastante chulo. Pero bueno, no nos adelantemos. El caso, pues lo que os comentaba, ¿no? En la forma de dar el trazo que tiene John Romita Jr. no me termina a mí de convencer del todo. Cuando se suelta demasiado, creo que como cualquier autor tiene mejores y peores trabajos, está claro. Este no, ya digo, no es uno de los peores que tiene, y yo soy nadie para decirle nada a John Romita Jr., está claro, John Romita Jr. me sopla a mí y vamos de 200 millones de formas, pero sí que puedo decir que a mí en lo personal pues no me gusta mucho cómo afina el trazo, la escasez de detalles que tiene. Además, en las escenas de acción pues repite mucho los movimientos y escoge planos que pues a veces son un poquito ridículos, como eso que habéis visto antes de los personajes volando. No le hacen ningún tipo de favor a los personajes. En ese caso, pues mira, son masillas, son secundarios que dan un poquito igual, pero hay ocasiones en las que no ocurre eso y son personajes más trascendentales o pretende ser una escena un poquito más espectacular. Y el plano escogido pues es un poquito genérico, tampoco representan mucho al personaje. Si me haces ciertos juegos con Spider-Man, por ejemplo, con la agilidad o las posturas que coge y tal, porque es como se mueve el personaje, me parece bien. Pero no le hagas ese mismo movimiento a Hulk, a Lobezno, a Electra y al Panadero, porque no estás aprovechando la individualidad del personaje, ¿no? Y es un poco eso. A mí me da la sensación de que a Lobezno no le tenía del todo cogido el punto, porque sus escenas tampoco son muchas veces muy espectaculares para todo lo que el personaje podría ser, pienso yo. Casi todos son como momentos congelados en el tiempo, en mitad de una coreografía para él o que está sacando las garras, pero casi siempre suele ser él dando un golpe al aire y a su alrededor gente saltando por los aires después del golpe. Ya digo que no es que yo quiera ser muy hater de Romita, a mí me gusta Romita en Spider-Man, creo que es donde más se luce por el tipo de personaje y por la forma que él tiene de hacer las cosas, y porque esa forma de dar los volúmenes y de esos cilindros y tal, bueno, cilindros, esa geometría, creo que Spider-Man la permite un poquito más, o al menos en la etapa de los 2000. Es cierto que la etapa más reciente, la que ha vuelto a ser Romita, el dibujante, no la he leído, tampoco se habla muy bien de ella, si os soy sincero, pero no la he leído, no puedo juzgarla. Pero, ya digo, no es que esté mal, porque no es que esté mal, ni mucho menos, y tiene algunas cosas que están bastante bien, pero es lo que os digo siempre, otro tipo de dibujante esto, igual que pasa con la de World War Hulk, que ya la analizaremos más en detalle en su momento, con otro dibujante hubiese, creo que, despuntado más todavía. Pienso yo. Es verdad que tener a John Romita Jr. le da mucho peso al cómic, porque es un nombre que pesa muchísimo en la industria, pero
Pesa muchísimo porque es muy bueno. También pesa muchísimo porque es junior, ¿vale? Tampoco olvidemos eso. Y la realidad es que tiene tanto detractores como defensores. Entonces, bueno, es un señor también que divide mucho al público, ¿no? De la tinta, por variar un poquito el tema ya, pues bien también. Es el tipo de tinta que estamos acostumbrados con Romita en sus dibujos normalmente. Sí que sirven para dar la sensación de que es un lobezno más oscuro, porque ya veis que hay mucha más presencia pues, de claroscuros, ¿no? Mucha presencia de la tinta normalmente, porque también se juega mucho de noche, las sombras, que el lobezno te está acechando y no sabes desde dónde. Incluso los azules del traje, pues los vuelven de color negro. Ya veis por aquí que el traje es más negro que azulado, aquí también lo podéis ver. Entonces te hace un lobezno un poquito más edgy, más intensito, más oscuro. Pero también es cierto que pese a que la premisa del cómic da para pensar en algo turbio y sangriento, tampoco lo es en exceso. Apenas hay sangre en el cómic y las pocas veces que la hay, o es sangre verde, porque ocurre a los masillas de la mano que son zombies y es sangre verde, entonces no pasa nada. O si es alguna persona que normalmente incluso suele ser a lobezno, y tampoco os creáis que mucha, y más sobre todo al final, la vuelven de color negra, ¿vale? La funden con el entintado para que no le salten las alarmas a la gente o a a los que ponen la protección por edades y tal por exceso de violencia, supongo. Y eso es un poquito la metáfora del cómic, ¿vale? Cuidado que viene, pero que cuando viene y se tiene que poner serio, a veces se queda un poquito a medio gas. En la parte del guión y la narrativa ocurre un poquito esto también. En el Spider-Man Entre los Muertos os comenté que no soy muy fan de Miller y que lo soporto solo a ratos. Igual es que el rato en el que lo leí coincidió que era un rato en el que no lo soportaba, pero sus excesos se me hacen, pues eso, excesivos. Hay un pozo de patriotismo rancio en los personajes, en sus diálogos, en la forma de tratar las situaciones. En los personajes femeninos vamos a buscar algún tipo de... Por aquí al principio sé que había un diálogo. ¿Veis? Aquí, esto es lo que me refiero. En los personajes femeninos, ¿vale? Ya sabéis cómo los trata Miller. Aquí por lo menos tenemos a Elektra, que al ser un personaje femenino fuerte de base, pues ya algo mejor, pero igualmente no desaprovecha la oportunidad para que cuando un malo muy malo empieza a hablar, pues siempre es con connotaciones sexistas o... Bueno, cae en lo típico, ¿vale? En lo obvio. Y ya es muy manido y por eso me cansa, ¿vale? Aquí tenemos a Lobezno llegando, mirándolo así, que la escena está bastante chula, las cosas como son, igual que he dicho antes, cosas de Romita, pues también tiene cosas muy positivas, tiene cosas que están realmente chulas. Si tirase por aquí, creo que el cómic estará mejor, pero bueno, el caso, Lobezno llega y se le acerca y le dice, hola culito, ¿no? Y esa primera charla que tiene con ella, pues tiene como dos voces, el personaje en la cabeza. Y pues el personaje no deja de hacer alusiones hacia pues cuestiones pues eso, sexistas o de entrar en descripciones físicas y en, bueno, las desventuras amorosas, vamos a decir, ¿no? De los personajes, sobre todo principalmente femeninos o cosas así. Y es lo que digo, está muy manido, es innecesario. Tú puedes poner que el malo sea malo, puedes poner que sea un malo irrespetuoso, puedes poner que el malo directamente sea un petardo y que realmente el malo sea sexista, pero cuando es tu dinámica habitual para describir a todos los personajes, no estás describiendo a un malo, te estás describiendo a ti y eres tú como guionista el que pone esa voz. Y claro, por eso es cansino, perezoso e incluso, si me preguntáis a mí, es de mal guionista. Hay muchísimo texto expositivo además, manifestando pensamientos en los personajes, es una cosa continua y aquí ya me voy a poner Destroyer con Miller. Fui un poquito comedido. Voy a intentar volver a serlo, me voy a relajar. Pero es verdad que a mí en lo personal no me gusta mucho esta forma de contar la historia. Creo que es tramposa. Es jugar a contar literalmente las cosas que quieres que el espectador sepa de forma explícita y desaprovecha los recursos que el medio del cómic tiene para, a través de la imagen y el texto, hacer una narrativa única propia del medio, ¿no? Aquí todo el rato hay un narrador. Todo el rato. Se disfraza de los pensamientos de los personajes, pero es un narrador y todo el rato tiene la misma voz, que es la voz del guionista. No es, en este momento está pensando Emma Frost y te habla como te hablaría Emma Frost. En este momento es Lobezno. No. En este momento es Mark Millar describiéndote la lista de la compra que va a pasar. Pues en este momento hay un saco de patatas enfrente mía y al lado están las lechugas y pasa no sé qué. Y ese es el tipo de narración que te está haciendo la historia. Por eso digo que el tema este de antes, de cómo describe a los malos, ciertos temas que toca, ciertos comportamientos que tienen los personajes, son un poquito más graves, porque no es que el malo esté hablando, es que si tú ya me estás demostrando que eres tú, tu propia voz, la que está describiendo los textos y se comporta así de manera sistemática, igual es que tenemos un problemita. Igual pasa con el patriotismo desmedido y rancio que tiene el Capitán América, o pasa en los Ultimates y demás. Y bueno, la historia me da un poquito de razón, la verdad, porque ya hablando de
temas no de cómic, de la vida real, por cosas que le han ocurrido a Mark Millar, incluso cosas que se pueden leer aquí al final, pues ya ves un poquito de qué pie coge a este señor. Pero sin entrar en criticar al guionista, señor Mark Millar en este caso, y siguiendo con el cómic, pues volviendo al tema del narrador, todo el rato hay un narrador, como digo, se disfraza de los pensamientos de los personajes, pero todos tienen la misma voz. Entonces, no es un recurso, es un abuso. Que se relate la percepción de ciertos testigos de la avalancha de violencia, pues está guay. Que se relate la doble voz que escucha Lobezno en su cabeza, vale. O que, por ejemplo, como Emma Frost no habla aquí por algún motivo, sino que lo que hace es que se comunica telepáticamente, pues vale, pero lo hace igualmente a través de textos expositivos. Siempre hay una excusa para ponerte aquí un bocadillo cuadrado, aquí estos, explicándote lo que sea. Pero no es en sí malo que aparezcan estos bocadillos, es una cosa inherente, ¿no?, al propio medio del cómic. Es cómo lo hace. No es un globo de pensamiento, no, es una descripción del narrador. No detectas al personaje hablando, da igual quién hable, porque lo que dice, lo dice del mismo modo. Es la historia, es el narrador. Y eso pues me cansa en lo personal. Que se nota aquí mi crítica a Mark Millar un poquito más desenfrenada de lo que fue con el Spider-Man entre los muertos. Pero es que aquí se me hace más cansino. Pero bueno, no solo tiene cosas negativas el cómic, también me han gustado cosas. Por ejemplo, el concepto de viene el lobo me gusta mucho. Sobre todo en esos 6 primeros números. Me gusta también cómo intervienen ciertos personajes, ciertos héroes, con ese terror que les acecha. Me gusta cómo introduce esas reuniones que tienen Reed Richards, Tony Stark y Hank Pym para desarrollar inventos y que tienen más de 8.000 ideas en una especie de limbo tecnológico en el que se reúnen de manera virtual pues para ir acotando ciertas ideas y demás. Esto, por ejemplo, detonará bestialmente en Civil War con las 100 ideas que tienen para mejorar el mundo tras los eventos que han ido ocurriendo. Me gusta el homenaje también, como comentaba antes, que tiene a Arma X en ciertos momentos. Tiene cosas que están muy chulas, ¿eh? Y me dejaba, esperad, el último número, el número final, que visualmente también creo que es el más interesante. Vamos a ver si lo recogemos. ¿Vale? Aquí dejamos a John Romita Jr. y nos metemos con Care Andrews, ¿vale? Tenemos aquí otro tipo de narración, otra propuesta estética mucho más distinta, que incluso te diré que casi que me intriga más esto, porque ya que estás jugando a una especie de relato de terror de que viene el lobo, haberlo tirado realmente por el terror y que viene el lobo, y haces esto y ya, vamos, triunfas como los chichos. Ya digo, este último número no aporta nada a la trama, porque es otra cosa, ¿vale? Aquí es más una historia de terror psicológico, casi con Lobezno de fondo, en un campo de concentración judío en la Segunda Guerra Mundial, pero fijaos que este tiene bastante más interés, ni que sea en el plano estético. ¿Por qué la existencia de este número suelto? Pues porque Millar quiso, y como vendía, pues pa'lante. En un texto, aquí al final, cuenta cómo Will Eisner fue quien ayudó a dar forma a esta historia en una convención en Barcelona precisamente, por allí por 2004 o 2005 creo, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, Millar cuenta que de primeras se sintió decepcionado porque en la cena lo sentaron al lado de un viejo de 80 años en lugar de con sus amigotes, y ese viejo, ¿vale?, era Will Eisner. Will Eisner, casi nada, ¿sabes? Pero bueno, cuenta que como durante la conversación se cayeron bien, habla de la inteligencia incluso de su pareja, porque, pues bueno, por algún motivo para Millar que una mujer se sienta al lado tuya y que esa mujer resulte ser interesante, pues es algo loco, ¿no? Algo extraño. Pero bueno, nada fuera de lo que suele decir Millar. Pues el caso es que Millar cuenta que como se cayeron bien, mientras otros dibujantes y autores, habla incluso de Casa Day, que ya lo vimos como el dibujante de Astonishing X-Men, habla de varios nombres, la verdad. Si fueron a clubes nocturnos, él se quedó hablando con Eisner y pues se ve que estuvieron hablando. Eisner le estuvo dando algún consejo de cómo podría adaptar esta historia, porque a Millar no le terminaba de convencer porque iba a ser una serie más larga, Lobezno no iba a hablar, y entonces claro, Eisner le dijo que Eisner, que estaba muy ajeno al mundo de los superhéroes, pues le dijo que quitase el diálogo de Lobezno para darle un rollo más de terror, que en lugar de ser una serie mensual o más larga, que lo dejase en un único número para condensar los eventos. En fin, le dio una serie de pautas que Mark Millar siguió al pie de la letra. De hecho, al final, en el último número de aquí de la historia, pues, bueno, fijaos, es que es bastante más interesante esto, la verdad. Es una propuesta estética más interesante, la verdad. Le dedica el cómic a Will Eisner, pero bueno, no es que yo quiera que este vídeo sea una crítica constante a Mark Millar,
Pero la verdad es que si tienes los huevazos de indignarte porque te sientan al lado de Will Eisner, pues aunque luego rectifiques porque te cae bien, pues ya habla un poquito de ti también como persona. Pero volviendo al cómic, que me estoy desviando mucho hacia el autor. Este cómic, ¿no?, va del nuevo dirigente que llega a este campo de concentración pues a dirigirlo y de cómo mata una y otra vez a Lobezno y este siempre vuelve sin decir nada, sin hacer nada, simplemente vuelve, lo saca de quicio y pues vuelven a empezar en ese ciclo de te mato, vuelves, ¿no? Lo mejor del cómic, el apartado gráfico sin duda, ¿vale? Y casi más la historia que cuentan de cómo llegó a desarrollarse este cómic, por lo rara, esto ocurre en todos los gremios, pero por lo interesante que puede ser, más que el cómic en sí. Tampoco cuadra mucho con un Lobezno, ¿vale?, en silencio, dejándose matar infinitamente por un nazi, solo para volver loco al tipo y a sus sucesores. Pero bueno, visto casi como un what if, pues ya digo, es una historia independiente de terror psicológico, donde el villano de la historia para el protagonista es Lobezno, pues está bastante curiosa, ¿no? Como relatos distintos en los que se salen de la norma de lo que un personaje haría canónicamente y todo este tipo de cosas. Está muy muy bien realmente. Y no mucho más, por mi parte ya basta de darle palos a Mark Millar, que creo que ya me he excedido un poquito incluso en el vídeo. Es verdad que este me ha costado más digerirlo, porque la propia personalidad de Lobezno pues quizá le da más alas a Millar para que sea más rancio aún de lo que suele ser, pero es un buen cómic. Es de lo más representativo del personaje, queramos o no, es muy trepidante, empieza y acaba, con lo que no tenéis que estar metidos en líos de sagas y movidas, podéis simplemente leer esto. Además es un buen tochal, la verdad, que contiene 13 números por un precio que para los precios de hoy en día pues tampoco está mal del todo. Y con este cómic pues vais a ver a Lobezno de otra manera, a través de los ojos de muchos personajes, y ya sea para empezar, para descubrir más del personaje, o incluso para ya formar vuestra propia cronología o tomos en vuestra biblioteca del personaje, pues no os vais a arrepentir de tenerlo en vuestra biblioteca. Por mi parte, esto es todo. Espero haberos convencido de que lo leáis, si no lo habéis hecho ya, ni que sea pues para ver un poquito qué opinión os merece a vosotros este Lobezno que yo prácticamente he puesto a caer de un burro, y pues comentadme qué os ha parecido. Si lo habéis leído también quiero saber qué os parece. Suscribiros para más cosillas, darle me gusta, la campanita y todas esas cosas, y gracias como siempre por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, chao.